Hola chicos, bienvenidos todos. Ante todo reciban un cordial saludo y espero que estén muy bien. En esta clase número 1, que corresponde a la unidad 0, vamos a trabajar los números racionales. Este contenido también fue tratado en la guía número 1. Vamos a comenzar recordando un poco sobre lo que son los números racionales. Los números racionales son todos aquellos números que se pueden representar por una fracción. Recordemos que una fracción expresa las partes de una unidad y ella consta de dos términos, el numerador y el denominador. El numerador me indica el número de partes que se toman de la unidad y el denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es un pastel y que este pastel representa la unidad. Si se dan cuenta, está dividido en 6 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, esas 6 partes iguales en las que está dividido el pastel va a representar el denominador. Es por ello que lo colocamos aquí abajo. El numerador, ¿quién va a ser? El número de partes que se toman. Como se toma una sola parte, entonces el 1 va a ser el numerador. Ahora, ¿qué pasa con aquellos números que no se pueden representar como una fracción? Esos números los vamos a llamar números irracionales. Por ejemplo, en esta tabla tenemos algunos números que son racionales y otros que son irracionales. Por ejemplo, en el primer caso tenemos 1,25 o un entero con 25 centésimos. Ese número nosotros lo podemos convertir en fracción y será 5 cuartos. Es decir, si yo divido 5 entre 4, el resultado va a ser 1,25. Por tanto, como este número yo lo puedo convertir en fracción, entonces va a ser un número racional. Un ejemplo de un número irracional es, por ejemplo, pi. Pi es un número irracional que no se puede convertir en fracción. Por tanto, como este número no se puede convertir en fracción, es un número irracional. Ya en el siguiente video vamos a hablar sobre cómo convertir, por ejemplo, este decimal exacto en fracción o cómo convertir este decimal periódico puro en fracción. Vamos a continuar con el procedimiento para resolver operaciones con números racionales, que recuerden que se representa con la letra Q. La primera operación va a ser la adición, cuando tiene el mismo denominador. La definición dice que tenemos que colocar el mismo denominador y sumar, en este caso, los numeradores, que van a ser A más C. Por ejemplo, si tengo 5 séptimos más un séptimo, como tengo el mismo denominador, entonces coloco el mismo denominador y sumo los numeradores, que en este caso son 5 más 1, 6. El resultado sería 6 séptimos. Cuando es una adición que tiene diferente denominador, tenemos que aplicar el producto cruzado o carita feliz. Si se dan cuenta, estas flechitas se asemejan a una carita feliz. Es por eso que le decimos así. Entonces, ¿qué debemos hacer? El producto de la primera diagonal, que es A por D, más el producto de la segunda diagonal, que es B por C, dividido para el producto de los denominadores. Entonces, por ejemplo, tenemos 5 cuartos más un sexto. Eso va a ser igual a ¿quién? 5 por 6, que es 30, más 4 por 1, que es 4, dividido para el producto de los denominadores, 4 por 6 es 24. Resolviendo tenemos 30 más 4 es 34, partido en 24. Si esto lo simplificamos, la mitad de 34 es 17 y la mitad de 24 es 12. El resultado sería 17 doceavos. Cuando es una sustracción, tenemos que realizar el mismo procedimiento, cuando es el mismo denominador, que hicimos en la adición, pero en lugar de sumar vamos a restar. Por ejemplo, si tengo 5 séptimos menos un séptimo, colocamos el mismo denominador, que en este caso es 7, y restamos los numeradores. 5 menos 1 es igual a 4. Si es sustracción con diferente denominador, también aplicamos el mismo procedimiento de la adición cuando tiene diferente denominador, pero en este caso, en lugar de sumar, vamos a restar. Entonces, el producto de la primera diagonal, 5 por 6 es 30, menos el producto de la segunda diagonal, 4 por 1 es 4, dividido para el producto de los denominadores, 4 por 6, 24.
Realizamos las operaciones, 30 menos 4 es igual a 26 y en el denominador me queda 24. Al simplificar este resultado, la mitad de 26 es 13 y la mitad de 24 es 12. El resultado sería 13 doceavos. Cuando hablamos de multiplicación de fracciones, la definición dice que tenemos que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso, por ejemplo, si tenemos 5 cuartos por un sexto, multiplicamos numerador con numerador. 5 por 1 es igual a 5 y ahora denominador con denominador. 4 por 6 es igual a 24. Y en el caso de la división, tenemos que multiplicar cruzado. El producto de la primera diagonal, que sería A por D, que va a ser igual al producto de la segunda diagonal, que es B por C. A por D sobre B por C. Por ejemplo, tenemos 5 séptimos entre un sexto. Multiplicamos 5 por 6, el producto de la primera diagonal, 5 por 6 es igual a 30. Dividido para el producto de la segunda diagonal, 7 por 1 es igual a 7. El resultado de esta división entonces es 30 séptimos. Ok, ahora vamos a resolver este ejemplo de adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Recordando que son fracciones heterogéneas porque, si se dan cuenta, todas tienen diferentes denominadores. El primer paso que tenemos que realizar es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Para ello tenemos que hacer la descomposición en factores primos de dichos denominadores. Recordando que los factores primos son los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, entre otros. Para ello ubicamos en esta tabla los denominadores, específicamente en esta fila, 2, 6, 8 y 9. Y comenzamos a descomponer por el primer número primo, que en este caso es 2. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿El 2 se puede dividir entre 2? Sí, en este caso 2 entre 2 es igual a 1. Continuamos. 6 entre 2, 3. 8 entre 2, 4. El 9, al dividirlo entre 2, nos da un número decimal, que es 4,5. Por tanto, no lo tomamos en cuenta en este paso. Continuamos. Vamos a verificar cuáles de estos números se puede seguir dividiendo entre 2. El 1 no se puede, ya lo dejamos igual. El 3 tampoco, lo dejamos igual. El 4, al dividirlo entre 2, nos da como resultado 2. El 9 no se puede, lo dejamos igual. Entonces, como nos sigue quedando un 2, volvemos a dividir ese 2 para 2 y el resultado va a ser 1. Muy bien. Ahora, ¿qué números nos quedan? Nos quedan el 3 y nos queda el 9. Por tanto, decimos 3 entre 3 va a ser igual a 1. Y 9 entre 3 va a ser igual a 3. Ahora, nos preguntamos, ¿qué número divide a 3? Exactamente, el 3. 3 entre 3 es igual a 1. Entonces, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de todos los factores primos que obtuvimos. En este caso vamos a multiplicar 2 por 2 por 2 por 3 por 3, que son estos números que están aquí. Al multiplicar 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 3 es 24 y 24 por 3 será 72. El 72 será nuestro denominador común para todas las fracciones. Por tanto, el ejercicio nos va a quedar con un solo denominador, que va a ser 72. Luego vamos a dividir el 72 para cada uno de los denominadores y luego multiplicarlo para cada uno de los numeradores. Como por ejemplo, 72 lo dividimos entre 2 y luego lo multiplicamos por 3. Aquí está la operación. ¿Qué signo viene? Más. 72 lo dividimos entre 6 y luego lo multiplicamos por 5. Aquí está la operación. ¿Qué signo viene? Menos. 72 dividido entre 8 y multiplicado por 1. 72 dividido entre 8 multiplicado por 1. ¿Qué signo viene? Menos. 72 dividido entre 9 y multiplicado por 2. Aquí está. Bien. Entonces ahora resolvemos. 72 dividido entre 2 nos da 36 y multiplicado por 3, aquí está la operación. Más
72 entre 6 es 12 multiplicado por 5. Menos 72 entre 8 nos da 9 multiplicado por 1. Menos 72 entre 9 multiplicado por 2. 72 entre 9 es 8 multiplicado por 2. Dividido para 72. Terminamos de resolver. 36 por 3 nos da 108, más 12 por 5, 60, menos 9 por 1 es 9, menos 8 por 2, 16. Recuerden que cuando tenemos operaciones combinadas, primero se resuelven las multiplicaciones y las divisiones, y finalmente las sumas y las restas. Entonces, como aquí tenemos multiplicaciones, primero resolvemos esto, y por último, las sumas y las restas. Al resolver todo esto, tenemos que 108 más 60 menos 9 menos 16 nos da 143,72 avos. Vamos ahora con la potenciación en Q y sus propiedades. La potencia de un número racional se obtiene multiplicando la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Por ejemplo, si yo tengo 2 tercios, este 2 tercios va a ser nuestra base, elevado a la 3, y ese 3 va a ser nuestro exponente. Entonces, 2 tercios elevado al cubo, ¿cómo lo resolveríamos? La definición dice que si tenemos a sobre b elevado a la n, eso va a ser igual a ¿quién? A la multiplicación de a sobre b tantas veces como indique el exponente, que va a ser n. Entonces, voy a multiplicar 2 tercios tantas veces como indica el exponente, y el exponente me indica que son 3 veces. Entonces multiplico 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios, lo multiplico 3 veces. Para ello nos va a quedar una multiplicación de fracciones. Recuerden que la multiplicación se resuelve multiplicando numerador con numerador. Tenemos 2 por 2 por 2, y en el denominador 3 por 3 por 3. Eso nos da como resultado 2 por 2, 4 por 2 es 8. 3 por 3 es 9, por 3 nos da 27. Por tanto, 2 tercios elevado al cubo va a ser igual a 8/27 avos. Hay una propiedad que nos dice que si tenemos una base negativa y el exponente par, entonces el resultado siempre será positivo. Y si tenemos una base negativa y el exponente impar, el resultado siempre será negativo. Cuando la base es positiva, no importa si el exponente es par o impar, el resultado siempre será positivo. Con respecto a las propiedades de la potenciación en Q, vamos a mencionar algunas de ellas, comenzando por las potencias de exponente 0, que nos dice que cualquier base elevado a la 0 va a ser igual a 1, siempre y cuando a no sea 0. Por ejemplo, si tenemos 2 séptimos elevado a la 0, eso va a ser igual a 1. Y para las potencias de exponente 1, tenemos que cualquier base elevado a la 1 va a ser igual a la misma base. Por ejemplo, si yo tengo un 3 cuartos elevado a la 1, eso va a ser igual a 3 cuartos. La segunda propiedad va a ser la multiplicación de potencia de igual base, que nos dice que si multiplicamos potencias, en este caso, a sobre b elevado a la p por a sobre b elevado a la q, como tienen la misma base, lo que debemos hacer es sumar los exponentes, es decir, nos queda a sobre b elevado a la p más q. En este ejemplo tenemos un octavo elevado al cuadrado por un octavo elevado al cubo. Como son dos bases iguales, entonces colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 2 más 3, entonces nos queda un octavo elevado a la 2 más 3 es igual a 5. La siguiente propiedad es división de potencias de igual base. En este caso, cuando se dividen potencias de igual base, se coloca la misma base y se restan los exponentes. Tenemos a sobre b elevado a la p entre a sobre b elevado a la q. Nos queda a sobre b elevado a la p menos q. Por ejemplo, tenemos 3 medios a la 6 dividido para 3 medios elevado a la 4. Eso va a ser igual a ¿quién? Colocamos la misma base y restamos exponentes. 6 menos 4 va a ser igual a 2. Por tanto, el resultado es 3 medios elevado al cuadrado. La siguiente propiedad se llama potencia de una potencia, que nos indica que cuando tenemos una potencia elevado a la otra potencia, lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes.
En este caso, por ejemplo, tenemos 5 medios elevado al cuadrado elevado al cubo. ¿Qué hacemos? Multiplicamos los exponentes. 2 por 3 va a ser igual a 6. Por tanto, el resultado va a ser 5 medios elevado a la 6. La siguiente se llama potencia de un producto, que nos dice que si tenemos dos bases agrupadas y elevadas a un exponente, ese exponente se va a repartir para cada una de las fracciones. Por ejemplo, tenemos 1/3 por 2/5 elevado a la cuarta. Quiere decir que 1/3 lo voy a elevar a la 4 por 2/5 también va a estar elevado a la 4. Y la potencia de un cociente es exactamente igual que la anterior, pero en vez de multiplicar esas bases vamos a dividirlas. Tenemos, por ejemplo, 3/5 entre 1/8 elevado al cuadrado. Repartimos esa potencia para cada una de las fracciones. Tenemos 3/5 elevado al cuadrado entre 1/8 elevado al cuadrado. Cuando las fracciones o cuando tenemos un número entero, en este caso, que tiene exponente negativo, lo que tenemos que hacer es invertir ese número. Por ejemplo, debajo de esta A colocamos un 1 y se convierte en fracción. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir este exponente positivo? Invertimos. El 1 que hay aquí abajito lo colocamos arriba en el numerador y la A elevado a la menos n lo escribimos ahora en el denominador, pero cambiando el signo al exponente. Ya no va a ser negativo, sino positivo. Por ejemplo, si tenemos 2 elevado a la menos 3, eso va a ser igual a ¿quién? Debajo de este 2 hay un 1, recuerden. Entonces, este 1 que está en el denominador lo escribimos en el numerador y este 2 elevado a la menos 3, que es negativo, lo escribimos abajo en el denominador positivo. 2 a la menos 3, entonces es igual a 1 sobre 2/3. Igual en este ejemplo tenemos 9 a la menos 12, escribimos el 1 que está en el denominador, lo escribimos en el numerador, y el 9 a la menos 12 lo escribimos en el denominador, lo invertimos. Entonces 9 a la menos 12 va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 9 a la 12 positivo. En caso de que sea una fracción, simplemente invertimos. Si tenemos A sobre B elevado a la menos n, eso va a ser igual a ¿quién? A B sobre A elevado a la n, positivo. Por ejemplo, si tengo 2/3 elevado a la menos 3, invierto numerador en el denominador y el denominador en el numerador. El 3 lo paso al numerador y el 2 lo paso al denominador. Y el 3, que es exponente negativo, ahora lo escribo positivo. Otro ejemplo sería 4/9 elevado a la menos 6. ¿Qué debo hacer? Invertir. El numerador lo escribo en el denominador y el denominador lo escribo en el numerador. Y el exponente que estaba negativo, ahora lo escribo positivo. Por último, vamos a realizar algunas operaciones combinadas en Q. Estos ejercicios que van a ver a continuación los pueden conseguir en la guía número 1. En el ejercicio A nos indica 5 más 1/4 por 6 más 2/5. Si se dan cuenta, tenemos adiciones y multiplicaciones. Por tanto, tenemos que seguir la regla del Papo-Mudas. Según la jerarquía de sus operaciones, primero tenemos que resolver los paréntesis, luego las potencias, luego las multiplicaciones o divisiones y de último las adiciones y sustracciones. Por tanto, vamos a resolver primero en este caso los paréntesis. En este paréntesis hay una adición, por tanto, el 5 lo convertimos en fracción colocando un 1 en su denominador. Igualmente hacemos con el 6. Debajo del 6 colocamos un 1 para convertirlo en fracción. Y aplicamos la regla de la carita feliz, multiplicando la primera diagonal A por D más la segunda diagonal B por C. Y en el denominador colocar el producto de B por D. Entonces, comenzamos. Decimos 5 por 4, 20. Más 1 por 1, 1. Dividido entre el producto de los denominadores, 1 por 4, 4. ¿Qué sigue? Por, vamos con este paréntesis, 6 por 5, 30, más 1 por 2, 2, dividido entre 5 por 1, 5. Luego resolvemos lo que está dentro del paréntesis y nos queda 20 más 1 nos da 21, dividido en 4, por
30 más 2 nos da 32 dividido en 5. Finalmente nos queda una multiplicación y recuerden que la multiplicación se realiza multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador. Tenemos entonces que 21 por 32 es igual a 672 y 4 por 5 es 20. Simplificando nos queda 168 dividido para 5. En el ejercicio B tenemos uno similar al anterior, pero en lugar de multiplicar al final, lo que tenemos que hacer es dividir. Por tanto, convertimos en fracción al 10 y al 8, colocando un 1 en su denominador, y resolvemos las sumas que están involucradas aplicando la regla de la carita feliz. Entonces, el producto de la primera diagonal, 10 por 2, nos va a dar 20, más 1 por 1 es 1, entre 2 por 1, 2. ¿Qué sigue? Entre 8 por 4, 32, más 1 por 1 es 1, partido en 1 por 4, 4. Resolvemos las operaciones que están dentro del paréntesis y tenemos 20 más 1 es 21, partido en 2, entre 32 más 1 es 33, dividido en 4. Ahora nos queda una división. Recuerden que la división de fracciones se realiza en X. Multiplicamos 21 por 4 y nos da 84. Luego multiplicamos 2 por 33 que nos da 66. Simplificando la fracción nos queda 14 onceavos. Finalmente, en el ejercicio C tenemos unas operaciones con potencias. En el numerador tenemos una potencia de exponente negativo multiplicada por otra potencia de exponente negativo. Y en el denominador tenemos una potencia que no es racional, es un número entero, 2 elevado a la 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos exponentes negativos? Como explicamos anteriormente, lo que tenemos que hacer es invertir el numerador y el denominador. Entonces, el numerador, que es 1, lo pasamos al denominador, y el denominador, que es 2, lo pasamos al numerador, y el exponente negativo ahora lo escribimos positivo. Por tanto, nos queda 2 entre 1 es igual a 2 elevado al cubo. De igual manera hacemos con el 1 medio elevado a la menos 4. Invertimos y nos queda el 2 arriba y el 1 abajo. Nos queda 2 entre 1 elevado a la menos 4 y vamos a cambiarle el signo, entonces nos queda 2 a la cuarta. Entonces, tenemos 2 al cubo por 2 a la cuarta, dividido entre 2 a la 3. En el numerador nos va a quedar multiplicación de potencia de igual base, donde tenemos que colocar la misma base, que es el 2, y sumar los exponentes. 3 más 4 es igual a 7. Y el denominador queda igual. Entonces, nos queda 2 a la 7 entre 2 a la 3. Tenemos división de potencia de igual base. Colocamos la misma base, que es el 2, y restamos exponentes. 7 menos 3 es igual a 4. Y así concluimos el ejercicio. Bueno chicos, muchas gracias por su atención. En el siguiente video vamos a trabajar lo que es fracción generatriz y algunos ejercicios de operaciones combinadas que se trabajaron en la guía número 2 y en la guía número 3. Cuídense mucho y muchas gracias.